Banalidades y nos metemos en un tema que obviamente tiene que ver con la agenda, que nos importa, que venimos trabajando, tratando y que es uno de los grandes temas de debate de la pandemia. Lo traemos aquí a San Nicolás y vamos a hablar de la educación, pero apuntado hacia un lugar que nos interesa, porque nos han llegado fotos en los últimos días, algunas imágenes de establecimientos educativos que definitivamente todavía, entendemos, no están en condiciones en las condiciones adecuadas para la vuelta a la presencialidad que se plantea con las fechas asignadas que ya venimos sabiendo. Y para hablar de esto específicamente y más que nada de cómo se ejecutan las partidas presupuestarias con las que el municipio dispone para la refacción de los establecimientos educativos, vamos a traer a la mesa de menú ejecutivo a Viviana Giglio, concejala, la conocemos obviamente por el Frente de Todos, y también dirigente docente, para dialogar y para analizar un poco la situación de la educación y los establecimientos educativos en San Nicolás. Viviana, muy buenos días, ¿cómo estás? Nahuel Valenzuela, Carolina Mitriani y Estefanía Faderman, te saludamos desde Radio Nova. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, y con intenciones de meternos nuevamente en este tema que nos interesa y que se impone otra vez, ¿no? Que la oposición intenta imponerlo desde un lugar que entendemos ya no es discusión, y obviamente el oficialismo trabaja para que finalmente se pueda dar esta vuelta a la presencialidad. Antes de que nos metamos de lleno en lo que comentaba y cómo introducía este momento, ¿cómo analizás este trabajo que viene haciendo el gobierno? ¿Cómo analizás, obviamente, también lo que tiene que ver con la oposición en cuanto a la vuelta a la presencialidad? ¿Están dadas las condiciones? ¿Crees que es un momento para que suceda o cuál es tu opinión? Mirá, en principio decir que, bueno, toda esta cuestión de la marcha de ayer, de las clases abiertas, que en algunos lugares ni siquiera fueron, y bueno, vimos que quedó totalmente descontextualizado, porque en realidad la presencialidad se viene trabajando ya desde el año pasado. Nadie más que la docencia argentina y de la provincia de Buenos Aires sabe lo que se trabajó el año pasado desde la virtualidad, y en la provincia de Buenos Aires cuánto hemos avanzado en recursos para ir poniendo, digamos, en condiciones las escuelas para poder llegar a esta presencialidad que todos queremos, que nadie duda que lo mejor que hay tanto para los docentes como para los alumnos y las alumnas es estar en la escuela, compartir con otros y con otras, pero esto será dado según, digamos, cómo vaya evolucionando la pandemia, y además según estas condiciones que en la provincia de Buenos Aires particularmente, bueno, hubo una conferencia de prensa en Pehuajó la semana pasada del gobernador de la provincia y de la ministra Vila de Educación, donde allí se planteó justamente cómo se está trabajando para esta nueva presencialidad, con nuevos módulos, nuevos compañeros y compañeras que puedan ir apoyando esa presencialidad, que va a ser un tanto mixta, ¿no? Que va a ser por turnos, que va a ser con burbujas, según la característica no solamente de la provincia y de los distritos, sino de cada institución escolar. Viviana, así que, sí. Perdón, recién nos mencionaba sobre esta posibilidad y la iniciativa de realizar este ciclo lectivo a través de la modalidad mixta, semipresencial. ¿Se han brindado herramientas o soluciones respecto a la conectividad para que esto sea posible, además de las mejoras en infraestructura? Bueno, esa es una de las demandas que tenemos para que este año este tema de la conectividad se resuelva, y allí, bueno, tenemos que trabajar como venimos haciendo mancomunadamente, y en esto también tienen que ver, como decía Nahuel al principio, estos acuerdos marcos que firmó la provincia con los municipios, ¿no? Claro. Allí nosotros estamos reclamando, bueno, en las UEGD, los sindicatos docentes han reclamado por esta conectividad para que llegue a todos los barrios de San Nicolás, y a nivel nacional se ha pedido desde la CETERA, por supuesto, que esto se resuelva también con las herramientas, ¿no? Computadoras, tablets, con estas cuestiones que tienen que tener los docentes y las docentes, y bueno, aquel famoso plan Conectar que lamentablemente durante el gobierno de Macri
se interrumpió y que si eso hubiera seguido, la pandemia nos hubiera agarrado, digamos, de otra manera, mejor parados para afrontarla. Así que en todo eso se está trabajando y bueno, la verdad es que queremos llegar en las mejores condiciones y hay un plan jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires, justamente, que se trabajó el año pasado. Recordemos que hubo presencialidad a fin de año en algunos distritos y en algunas escuelas de San Nicolás también, con otro tipo de actividades, pero que se avanzó sobre esa presencialidad. Ese plan jurisdiccional que fue trabajado entre los sindicatos docentes y la Dirección General de Escuelas está detallado, tiene como 150 páginas y está detallado minuciosamente cómo preparar las escuelas y bueno, en estos días hay jornadas institucionales, los docentes y las docentes estarán trabajando particularmente para cada una de sus escuelas estas condiciones y podrán programar esa presencialidad con la comunidad educativa en cada una de ellas. Sin dejar de lado que la provincia vino invirtiendo mucho dinero en infraestructura escolar, ¿no? Desde aquel acuerdo marco que se firmó con los municipios, vino avanzando en construcción de escuelas, en seguir adelante obras que estaban paradas, porque sí nomás, ¿no? Que bueno, en el gobierno de Vidal se habían parado, estas escuelas han sido terminadas en la provincia, en el caso de San Nicolás, estamos un poco atrasados con las obras, y bueno, allí el municipio es el que tiene que ejecutar esas obras, y de las escuelas que entraron en este programa, solamente 3 ya están finalizadas y en otras empezó a trabajar recientemente, así que bueno, esperemos que lo hagan con la rapidez que lo tienen que hacer para poder comenzar esa presencialidad en los casos que se tenga que dar. Estamos hablando con Viviana Giglio. Viviana, te quiero consultar porque nombrabas y dabas algunos conceptos que me gustaría poder mínimamente dar cuenta de qué se trata esto, ¿no? Acuerdos marco y esto de escuelas a la obra. ¿Qué es básicamente? ¿Cuál es ese acuerdo entre la provincia y el municipio? ¿Y cuál es el presupuesto que baja desde la provincia hacia el Ejecutivo local para, obviamente, ejecutar en obras de refacción de estos establecimientos? Bueno, en este acuerdo marco llamado Escuelas a la Obra, fue un acuerdo que se firmó, que el intendente de San Nicolás lo firmó y en el Consejo Deliberante ratificamos ese acuerdo para llevar adelante las obras en las instituciones escolares. Y allí una parte la pone la provincia y la otra parte la tiene que poner el municipio de ese fondo de financiamiento educativo tan discutido acá en San Nicolás, claro, que desde los sindicatos venimos reclamando que hace 2 años que no se ejecuta. Bueno, a principios del año pasado en la rendición de cuentas se denunció que una parte había sido usada para el autódromo. Y este año de ese fondo entraron 9,5 millones por goteo, 9,5 millones por mes, ¿no? 2020, 9,5 millones de pesos por mes entraron al municipio. Sí, ese es un fondo que entra desde la Nación directamente, que en su momento fue justamente para agilizar que ese dinero del Fondo de Financiamiento Educativo llegue directamente a los municipios, pero para que los municipios lo pongan en educación. Justamente el 40% de ese fondo tiene que ser utilizado en infraestructura. Estamos hablando de algo así como alrededor de 115 mil millones de pesos en el año. Nosotros denunciábamos a principios del 2020 que había ya 200 y pico de millones de pesos sin ejecutar, al menos no sabemos, no se ven en las escuelas, a pesar de haber luchado mucho, por ejemplo, por la escuela 47 del barrio Fonavi, que ahora sí está en la lista para hacer, se están actualizando los montos para llamar a la licitación para esa cubierta, para el arreglo de la cubierta, del techo. Bueno, digamos, la verdad que lo que no hicieron durante 4 años, quienes hoy reclaman por escuelas abiertas y aulas abiertas, la provincia de Buenos Aires está avanzando a pasos agigantados en este poco tiempo con una pandemia de por medio, ¿no? Viviana, entonces básicamente ese dinero que ingresó por mes durante el 2020 al municipio era para empezar a trabajar en la refacción de los establecimientos educativos. ¿No pasó? ¿No sucedió en el tiempo y en la forma en que debería haber sucedido?
Sí, este acuerdo marco se firmó a principio de año y bueno, recién tenemos finalizadas acá en San Nicolás la escuela secundaria 12, Ajá. que es la escuela normal, la técnica 3, ahí se finalizó, ahí tenían un presupuesto de 1.998.000 pesos que la provincia ya puso, y se finalizaron los jardines 911 y 921. Ahora están trabajando en la escuela primaria 15, la 8, la Escuela de Arte, y bueno, la verdad es que se podría haber hecho antes y bueno, no sé, el municipio la verdad es que no lo realizó antes, se demoró, no sabemos qué esperaba porque el dinero lo tiene, el dinero no solamente la provincia puso su parte, sino que el Fondo de Financiamiento Educativo entra sí o sí por goteo y como decimos siempre, ¿no? Desde el sector docente esa es plata marcada y es la que se debe usar para la educación y más aún habiendo firmado, porque están las actas firmadas por cada una de estas obras con el presupuesto y todo, habiendo firmado este acuerdo, ¿no? Para llevar adelante esas obras. Así que bueno, esperamos que lo resuelvan de inmediato, que sigan llegando estas obras a San Nicolás y bueno, podamos resolver no solamente eso, sino otras demandas de la educación, como decíamos hoy, la cuestión de la conectividad, la cuestión de cómo se va a resolver hoy en día, hay una demanda ahí de los sindicatos docentes para que también se pueda llegar con los bolsones de alimentos armados, porque ahora en la escuela va a haber una cierta actividad, las docentes y los docentes que estuvieron además de dar clases virtuales, estuvieron atendiendo también la entrega y el armado de los bolsones durante todo. Bueno, ahora van a estar ocupados y los espacios de las escuelas van a estar ocupados. Así que, bueno, estamos esperando que estas demandas sean satisfechas en el ámbito de la ciudad de San Nicolás. Bien, y más allá de estas escuelas que nombrabas que ya están terminadas, las que están en ejecución son 4, si no me equivoco, y otras 3 que se enviaron para actualizar nuevamente los presupuestos, ¿no? Esto obviamente es una problemática, porque en realidad si se hubiera comenzado en tiempo y forma no tendría que haberse actualizado ningún tipo de presupuesto y obviamente hoy va a haber un aumento, un incremento en la refacción de esas escuelas. Es un tema también para tener en cuenta. Viviana, sí, sabemos... Totalmente, por eso no entendemos tampoco, porque no es falta de presupuesto ni de fondos, sobre todo con lo que tiene San Nicolás acumulado de años anteriores, ¿no? Viviana, se anunció que van a formar parte de la campaña de vacunación distintos centros educativos de nuestra ciudad. ¿Ya tienen pensado, diagramado cómo será esa convivencia de clases semipresenciales y vacunación? No, mirá, en realidad no va a haber una convivencia, sino que está estipulado el tiempo en que funcionarán en esos lugares y después se irá, se pasará a otros espacios, bueno, salvo en algunas escuelas que sí tienen un lugar diferenciado para no estar conviviendo. La vacunación ustedes saben que se hace durante todo el día, en el caso de las escuelas es de lunes a lunes, en el caso en San Nicolás vamos a tener además vacunatorios donde van a atender exclusivamente a docentes, auxiliares y policías, que serán, una sede está en el SUTEBA justamente y otra estará más adelante en ATE, y digamos es intensiva la actividad que va a haber allí, más allá de que los turnos están dados a través de la página web, con el horario que se tiene que respetar, pero la actividad es muy intensa, así que seguramente en los lugares donde no se espera convivir esta actividad con la presencialidad, tendrán que llevar el vacunatorio a otros espacios, que ya en eso se está trabajando, así que bueno, sabemos que va a ser una campaña, la más importante que hemos tenido en la historia, y estamos todos apostando a que esta vacuna pueda ir terminando con esta pandemia que bueno nos tiene en un momento del país, en un momento mundial donde bueno, queremos salir lo antes posible para poder ocuparnos
tanto desde la economía como desde todas las actividades en lo que nos tenemos que ocupar. Viviana, te hago una consulta. Se está trabajando contrarreloj, tratando de hacer todo lo que no se hizo previamente, y si bien se ha avanzado mucho, como decías, ¿estás de acuerdo con esta bimodalidad de mitad presencialidad, mitad virtual? ¿Es realizable, dada la situación de los establecimientos? Mira, la virtualidad vino para quedarse y digamos, es una herramienta que ya se decía desde el gobierno anterior a Macri, que, digamos, donde, bueno, se propuso esta cuestión y se llevó adelante del programa Conectar Igualdad, digamos, la virtualidad, no solamente la computadora como herramienta en el aula, sino la virtualidad es una realidad que se viene trabajando y es totalmente necesaria, vino para quedarse. El tema que nosotros tenemos que avanzar justamente es en que esas herramientas no sean un factor más de desigualdad, como se vio durante la pandemia, y bueno, en eso estamos trabajando y convencidos de que el Estado, tanto provincial como nacional, va a avanzar en esa cuestión para poder llegar a todos y a todas, para que la virtualidad sea una realidad y se pueda utilizar en las escuelas. Va a tener que ser un elemento más incorporado a la presencialidad, más allá de la pandemia y cuando pasemos la pandemia. Esto es así. Lo raro es que quienes, digamos, no nos encontremos después con quienes hoy están criticando la virtualidad y no reconociendo el trabajo que fue más exhaustivo que la propia presencialidad de parte de los docentes, estos que la critican sean aquellos que después vienen con estas cuestiones de carreras a distancia y universidades a distancia totalmente virtual, haciendo sus negocios y desatendiendo y criticando a la educación pública, ¿no? Viviana, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por los datos que nos pudiste brindar, estamos en contacto. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Viviana Giglio, bueno, dirigente docente, por supuesto, y también concejala del Frente de Todos aquí en el Honorable Consejo Deliberante, contándonos algunos detalles. Básicamente, en resumen, entró dinero durante todos los meses al municipio para ejecutar obras de refacción en los establecimientos educativos y se comenzó tarde con eso. Sí, hay establecimientos que estaba estipulado que se hagan obras para mejorar sus condiciones, que hoy todavía en donde hoy todavía no se llevaron a cabo esas obras, directamente tiene que ver con la falta de inquietud del municipio por concretar esas obras para que a la hora de que la pandemia nos permita volver a la presencialidad, estar las escuelas dispuestas para que los alumnos y cada uno de nuestros hijos, nietos, sobrinos puedan asistir a las aulas de manera segura. Ahora